De acuerdo, entonces el presente video pretende mostrar los resultados del reto número 4 de SCADA de controladores industriales. Los integrantes son Héctor Vargas, Felipe Cruz y Germán Urbina. ¿En qué consistió básicamente? Lo que hicimos fue la implementación de un sistema SCADA que permite ser operado por medio de un tablero SCADA o por medio de Google Assistant. Este permite interactuar con los actuadores principales del proceso, asimismo también hacer monitoreo de las principales variables, llevar un histórico de dichas variables, de dichas métricas, y por último también alertar al operador en caso tal de funcionamientos críticos. De acuerdo, entonces, igual que antes, vamos a tener 3 secciones para mostrar el reto. Primero vamos a hablar de la arquitectura de comunicaciones y la lógica que sigue, luego hacer pruebas de funcionamiento y por último vamos a mostrar las conclusiones para nuestro camino profesional. De acuerdo, entonces la arquitectura de comunicaciones, todo empieza desde Estudio 5000, allí se aloja la lógica del sistema Payday que permite hacer control. Se comunica por medio del protocolo OPC con Factory.io, que es nuestra escena, nuestra planta física, digamos, la simulación de nuestra planta física, y por medio de OPC también con Ignition, que es en realidad en este caso simplemente un puente que permite enviarle información a Node-RED local. Todos estos entonces están alojados en el computador, están localmente, y por medio de un protocolo MQTT enviamos información ahora sí a Node-RED nube. Y por último llegamos como tal al servicio nube que nosotros estamos utilizando, que es Microsoft Azure. De acuerdo, entonces por último, ¿cómo está organizado la lógica? Hay una rutina principal que llama a todas las demás. La rutina inputs entonces se encarga de capturar la información del gemelo digital o de IoT y enviarlo a variables internas del sistema que tienen nombres mucho más dicientes. Esto pues nos permite operar desde cualquiera de los dos lados. Listo, modo auto, entonces en caso tal de que modo auto esté prendido, pues ejecuta la subrutina de modo auto. Esta, igual que en el reto anterior, básicamente se encarga de hacer los cálculos pertinentes al PID, nada más. Ahora la subrutina de outputs, entonces toma esas variables internas, esto que puede venir del PID o puede no venir del PID, y le escribe entonces al gemelo digital y al IoT para cambiar la escena y para también mandar información para monitorear. Y por último, la otra subrutina es alarmas, esta también es nueva. ¿Qué hacemos ahí? Básicamente por medio de una instrucción lim, que es lim test, damos un límite inferior, un límite superior para encender bobinas en caso tal de para que se enciendan las alarmas de las dos variables principales, de flujo y de nivel. Entonces, de esta manera sabemos si están por debajo del 25%, entre el 25% y 50%, o entre el 50% y el 75%, o el 75% y 100%, y así entendemos las alarmas. Estas en este caso se envían únicamente a IoT. En la rutina principal pues vemos la parte de activar el sistema. Tenemos que cuando el sistema esté desactivado los actuadores se apaguen y ejecutamos las subrutinas. La de inputs, entonces podemos ver que se ingresa lo que se recibe del gemelo digital o del IoT y se mandan a variables, digamos, locales dentro del código ladder. Algunas son bobinas, otras son con el bloque MOV, ya que son enteros o reales, y pues las bobinas solo sirven para booleanos, pero ahí tenemos pues diferentes variables para trabajar. También tenemos el modo auto, que es la lógica del reto anterior, que se encarga de hacer el PID, y en este caso solo se ejecuta cuando estemos en modo automático. Tenemos las outputs, que son algunos bloques MOV y algunas bobinas para enviar información desde las variables locales hacia el gemelo digital y hacia el IoT. Y por último tenemos la parte de alarmas usando un nuevo bloque, el limit test, que revisa si una variable está entre dos valores y en caso tal activa una alarma. Pusimos unos condicionales para solo dejar una alarma activa a la vez y pues ahí ya tenemos esto funcionando en el Estudio 5000. Bueno, entonces acá lo que vamos a ver es la lógica y cómo conectamos los nodos de Node-RED para manejar esto desde la nube. Básicamente tenemos un Node-RED local, el cual sirve en el computador que está conectado al PLC y en este caso al Logic Simulink y al Factory.io, en donde leemos los tags que nos manda Ignition a través de un tipo de nodo que se llama WebSocket, el cual recibe el valor cada vez que se actualiza, cada vez que cambia el valor que reporta el PLC, el Ignition.
Acá lo que hacemos es filtrarlo para manejar errores y para extraer el valor, ya que el JSON que nos llega desde Ignition trae varias cosas además del valor propio del, de la variable que estamos queriendo obtener, ¿no? Por acá tenemos un filtro en el que filtramos cuando lo que se recibe es un error, y cuando cambia o no cambia el valor que trae desde Ignition. Entonces la idea es que solo nos envíe por MQTT cuando el valor cambia. Esto con el fin de tal vez ahorrarnos como transmisión de datos. Por acá tenemos el nodo que nos ayuda para la recepción del MQTT, para la emisión y la recepción del MQTT. En este caso este emite lo que leemos desde el Ignition, lo emite y lo lleva a un broker que es público en este caso. Sí, que aquí nosotros debemos colocarle el tag pack. Esto representa como en donde se ubica el pack en Ignition para que él lo pueda leer. Como vemos, para todos los packs que leemos tenemos esta misma estructura en este caso. Y la otra estructura es en el caso de escribir, ¿sí? En el caso de escribir, ¿qué hacemos? Traemos desde el broker a través de MQTT un tag, ¿sí? Un dato, lo pasamos por esta función que nos extrae el dato de MQTT y nos lo escribe en el dato que queremos enviar a Ignition. ¿Listo? Lo mismo, acá todos manejan esta misma estructura. Posteriormente, lo que tenemos es la lógica de Node-RED Nube. Bueno, entonces acá tenemos la lógica de Node-RED que vamos a subir a la nube. La idea de esta lógica es que esté en algún contenedor de Azure o en alguno de los servicios de AWS para que se ejecute desde cualquier parte del mundo de manera como un poco abierta, ¿no? O bueno, si no lo queremos abierto, la idea es que queremos que controle la lógica, pues tenga acceso a esto desde cualquier parte del mundo. Para esto, entonces aquí tenemos los nodos que nos permiten enviar cosas a través de un nodo de MQTT hacia un broker para que lo reciba el Node-RED local, como ya lo vimos. Tenemos varios elementos del dashboard, como son botones, set points, otro tipo de botones. Sí. La idea es que podamos controlar todos estos parámetros que los tenemos programados en el PLC a través de Google Assistant y a través de un dashboard, ¿no? Entonces estos son los nodos de Google Assistant. Lo que estos nodos hacen es escuchar a través de Google Assistant las órdenes que le enviemos, y estos diferentes nodos son para tomar esa lógica que maneja este tipo de nodos y transformarla a algo que sea compatible con nuestra lógica de PLC, ¿sí? En este caso tenemos varios. Aquí nos indica si el valor que trae el nodo de Nora es verdadero o falso, y si es verdadero sale por un lado, si es falso sale por el otro, y hace la activación de los tags que enviamos a través de MQTT. Por otro lado, pues tenemos el setPoint. Lo que hace es permitirnos decirle a Nora que nos dé una velocidad de 0 a 100 porcentaje. Este porcentaje lo escalizamos para ponerlo de acuerdo a la lógica que manejamos en el PLC, que va de 0 a 10. Y lo que hace este nodo, que es bien importante, es actualizar datos según de donde venga el cambio que se le produce. Por ejemplo, si el cambio viene de Nora,
extrae el dato de Nora y se lo escribe al dashboard del setpoint, ¿sí? Y este lo manda a través de MQTT. Si el dato viene del setpoint por acá, ¿sí? Entonces escribe ese dato en el setpoint y lo manda a través de MQTT. Esto lo hacemos como para que siempre el dato que se escriba y que se mande al PLC sea el dato que cambia y no el dato, no entren en conflicto este dato con este dato en caso de que alguno de los dos cambie. Lo mismo tenemos para los demás botones y los demás modos. Básicamente algo que nos ayuda a que la lógica sea compatible con lo que manejamos en el PLC. Estas funciones pues, son para lo mismo. Aquí tenemos el mismo nodo, el mismo filtro que vimos antes. Y esto lo aplicamos básicamente a todas las variables que queremos escribir a través del dashboard o a través de Google Assistant y al PLC, ¿no? Entonces por acá, por ejemplo, tenemos otras que no escribimos desde Google Assistant y tienen otro tipo de funciones que también nos ayudan a darle manejo a los datos para que sean compatibles. Por ejemplo, podemos ver este filtro que lo que hace es permitirnos que pasen solamente los datos que sean números. ¿Por qué? Porque a veces nos llegan datos vacíos por interferencia o por alguna condición del MQTT y no queremos que esos datos vacíos se vean reflejados en los históricos o en las cosas que nos permiten supervisar el sistema. Acá también tenemos alarmas y tenemos aquí algo un poco especial que es los LEDs. Entonces estos LEDs los programamos a través de un código que nos dice que cuando es 1 se ponga un color o cuando sea diferente se ponga otro color. Esto entendiendo que manejamos una lógica booleana, ¿no? Y aquí a este nodo llamado palette lo que hacemos es ponerle un código en HTML para que nos dibuje un círculo que simula un LED, ¿sí? Y lo coloree del color que previamente le pasamos con el botón de función, según el dato que nos llegue a través de MQTT. Eso sería todo. Ahorita vamos a ver el dashboard en el funcionamiento. Para la prueba de funcionamiento vamos a mostrar lo que se tiene activo. Entonces aquí en este computador local tenemos primero el Logix Emulate funcionando, que es el PLC, digamos, local dentro del computador. También tenemos Studio 5000 ya corriendo, ejecutándose sobre ese PLC, digamos, la lógica en ladder. Aparte tenemos entonces el Ignition conectado mediante OPC a los tags de IoT. Ahí podemos ver todos los tags de IoT con su respectivo valor. Y tenemos también el Node-RED local funcionando, conectado a través de Ignition y pues hacia MQTT. O sea, tenemos todo funcionando en el local. También tenemos en este momento la nube activada en Azure. Se va a mostrar en pantalla en paralelo. Y pues por último tenemos la escena de Factory con el tanque. Y tenemos aquí el tablero de control personalizado que hicimos, donde tenemos botón de start, botón de parada, un LED que indica si está siendo controlado todo mediante la nube o desde el tablero de control, el set point, los displays de variable de proceso, flujo, nivel, un selector para poner entre modo automático y modo manual, un botón para activar IoT, un botón para cambiar entre modo discharge y modo fill, y abajo tenemos dos perillas para cambiar el actuador de flujo y el de llenado. Entonces ahí tenemos todo para comenzar realizando una simulación
de una prueba de cómo sería lo que el operario realiza desde el tablero de control. Entonces aquí tenemos la escena, en este momento tenemos el sistema apagado, todo está, digamos, estático, y comencemos probando el modo manual. Entonces colocamos aquí el selector en modo manual y pues en este momento la válvula de llenado está apagada, la válvula de descarga está totalmente activa. Si le damos start, lo que va a suceder es que pues la válvula de descarga se va a comenzar, va a comenzar a vaciar el tanque. Entonces el operario pues tiene totalmente el control de esto. Puede, por ejemplo, cerrar la válvula de descarga y prender la válvula de llenado. Ahí vemos que el tanque deja de vaciarse y comienza a llenarse. En el SCADA podemos observar el monitoreo del nivel en tiempo real. También, por ejemplo, el operario dice: listo, ya tengo esto llenando a máxima potencia, vamos a descargar, o sea, vaciar el tanque a media potencia. Entonces ahí vemos que el flujo, el monitoreo de flujo también se está haciendo en tiempo real, el nivel igual va a seguir subiendo. Pero pues ahí vemos que funciona correctamente el control de los actuadores desde el tablero de control. Vamos a apagar la válvula de llenado para dejar que el tanque baje un poco. Y vamos a descargar a máxima potencia. Entonces ahí vemos que el flujo comienza a subir. Vemos que se activa la alarma de flujo máximo y luego cuando baja de 7.5 se activa la alarma de flujo alto. Y vemos que el nivel también en este momento está en flujo alto y al pasar de 5 pues se vuelve nivel bajo, nivel low de la alarma. Listo. Ahora vamos a detener el sistema para que todos los actuadores se queden quietos. Vemos que el flujo se pone en 0 y pues la alarma de flujo bajo se activa. La alarma flujo low está activada. Muy bien. Ahora vamos a realizar un control PID. Entonces, por ejemplo, podemos colocar en modo automático aquí con el selector. Vamos a escoger, por ejemplo, el modo fill para controlar nivel y podemos usar el setpoint, por ejemplo, para ponerlo en 5. Entonces al darle start pues el sistema va a comenzar a funcionar. En este momento el nivel está más abajo de lo que esperemos que llegue, entonces comienza a llenarse el tanque. Ahí vemos como ya se estabiliza el sistema. Si bien esto es una desventaja del tablero de control, que como no tiene para colocar el setpoint con decimales ni para ver los decimales, entonces simplemente acá vemos un 5, nivel de 5, pero no sabemos los decimales en qué control van. Por eso el SCADA es importante y podemos ver que hay un pequeño error de 0.12 más o menos después de un tiempo. Ahora vamos a hacer control de flujo. Entonces para esto simplemente en caliente podemos cambiar el set point y cambiar el modo a modo discharge para hacer control de flujo. Entonces podemos, por ejemplo, colocar el set point en 1 y modo discharge. Entonces ahí vamos a obtener un flujo de 1. Entonces aquí vemos en el flow meter tenemos casi 1. En el SCADA también se puede ver que tenemos ese valor cercano a 1 y ahí estamos realizando el control de flujo. En este caso recordemos que la válvula de llenado se activa a máxima potencia y ya con la válvula de descargas que hacemos ese control PID. Por ejemplo, con el set point hagamos que el flujo vaya hasta 6, por ejemplo un valor de 5 o 6. Y ahí vemos que el flow meter pues sube hasta esos valores. Si ponemos el flujo al máxima potencia, pues vemos que igual estamos limitados por la planta. El máximo flujo que vamos a obtener a este nivel es cercano a 8, pero en este caso al estar encima de 7.5 la alarma de flujo alto se activa, como vemos en el SCADA. Listo, finalmente podemos detener el sistema para que se apaguen los actuadores y podemos activar IoT. Entonces al activar IoT, lo que se haga con el tablero de control, digamos, no va a ser lo prioritario. En este caso entra a priorizar las instrucciones que se manden desde la nube.
Entonces vamos a cambiar lo que se ve en la escena. Vamos a ver solamente el tanque, digamos. Y vamos a realizar las mismas pruebas, pero desde el SCADA. Entonces primero vamos a darle Start al sistema. Ahí se obtiene una instrucción de voz de que el sistema se ha activado. Y bueno, en este momento estamos en modo manual. Tenemos modo fill, modo discharge. Vemos aquí que el IoT está activo. Y entonces, por ejemplo, podemos, estando en modo manual, abrir la válvula de llenado. Entonces, ahí vemos que al activar la válvula de llenado, en el gemelo digital comienza a llenarse el tanque. También podemos abrir la válvula de descarga, digamos a su máximo. Vemos que el flujo se activa a su máximo valor. Y pues en el gemelo digital vemos que el nivel del tanque está bajando, porque pues se está saliendo más agua de la que entra. Entonces vemos que aquí estamos controlando desde la nube. En cualquier momento podemos, digamos, detener el sistema. Entonces ahí vemos que los actuadores se apagan. Y ahora vamos a hacer la misma prueba de PID. Entonces, por ejemplo, coloquemos un set point de 5 para el flujo y hagamos entonces control automático sobre el discharge para hacer control de flujo. Entonces le damos start al sistema. Entonces ahí podemos ver que en modo automático haciendo control de flujo, entonces tenemos la válvula de llenado al máximo y el flujo se controla desde la válvula de descarga. Vemos que en este caso sí podemos fijar un set point con decimales. Por ejemplo, vamos a hacer un flujo de 5.6. Vemos que perfectamente se logra en el gemelo digital 5.6 y en la revisión de esa variable vemos que es muy cercano el valor a 5.6. Y pues cambiando a control de nivel, por ejemplo queremos que llegue a 5.6. Entonces en este caso, al cambiar a modo fill, entonces el set point se vuelve un set point de nivel. Y entonces vemos que simplemente la válvula de llenado se apaga y espera que el tanque se descargue hasta llegar a 5.6. Entonces vemos que cuando ya va acercándose al 5.6, la válvula de llenado comienza a abrirse poco a poco para hacer ese control de mantener el set point de nivel en 5.6. Bueno, ahí vemos que pues hay un pequeño, digamos, subpico, ya que iba bajando y pues antes de poderse comenzar a subir otra vez hay un pequeño subpico, pero funciona correctamente. Finalmente vamos a realizar la prueba de Google Assistant. Entonces vamos a comenzar probando el sistema activo. Entonces, en este momento el sistema está totalmente apagado. Aquí vemos que el flujo está en cero, el nivel está totalmente quieto. Entonces al activarlo, como estamos en modo manual, debería abrirse la válvula de llenado y la válvula de descarga. Entonces vamos a ver. Ok, Google, activa sistema activo. Muy bien, encendiendo el dispositivo sistema activo. Entonces, ahí vemos que funciona correctamente. Se activa el sistema. Los actuadores comienzan a funcionar. Ok, Google, apaga sistema activo. De acuerdo, apagando el dispositivo sistema activo. Vemos que también funciona apagar el sistema. Esto es equivalente a despichar el botón de Start o de Stop. Muy bien, vamos a volver a iniciar el sistema esta vez de forma manual desde el SCADA. Entonces tenemos ya el sistema funcionando y vamos a probar el set point. Entonces para el set point vamos a cambiarlo a modo automático. Y pues vamos a tener un control PID. Pero entonces vamos a colocar el set point desde Google Assistant. Entonces el set point lo tenemos en 5.6. Vamos a colocarlo por ejemplo en 6. Ok, Google,
setpoint 60%. De acuerdo, poniendo al 60% la velocidad del dispositivo setpoint. Entonces, ahí podemos visualizar que el setpoint se coloca en 6. Bueno, ahora vamos a probar cambiando de modo fill a modo discharge. Entonces, ok Google, apaga modo fill. Muy bien, apagando el dispositivo modo fill. Pues aquí vemos que se cambia a modo discharge, y al cambiar a modo discharge pues es el equivalente a apagar modo fill. Vamos a probar entonces en modo manual el control de las válvulas de apertura y descarga mediante Google Assistant. Pues para esto se llaman setpoint 2 la de llenado y setpoint 3 la de descarga. Ok Google, setpoint 2 40%. Muy bien, poniendo al 40% la velocidad del dispositivo setpoint 2. O sea, aquí vemos que la válvula de llenado se pone en valor de 4. Entonces pues, en el gemelo digital vemos que efectivamente el flujo de llenado bajó. Y ahora vamos también a controlar la de descarga. Ok Google, setpoint 3 40%. De acuerdo, poniendo al 40% la velocidad del dispositivo setpoint 3. Aquí vemos que también funciona correctamente, bajo el flujo porque se cerró esa válvula. Y todas las pruebas que hemos realizado podemos ver en históricos cómo se ha llevado un registro de lo que se ha realizado tanto en el flujo como en el nivel que se ha tenido en el tanque, como el valor de apertura y el de descarga, o sea el valor de apertura de la válvula de llenado y el valor de apertura de la válvula de descarga. Se ha llevado el registro a lo largo de todo este tiempo. De acuerdo, entonces finalmente las conclusiones para nuestro desarrollo profesional. Lo primero es la integración de herramientas. Vemos en este proyecto cómo se integran diferentes servicios, diferentes aplicaciones y esto nos deja como enseñanza entonces que al momento de proponer una solución a un cliente no debemos vernos limitados o casarnos con algún aliado en específico, sino que estos pueden ser integrados por medio de protocolos como PCE o MQTT. La segunda conclusión es la ciberseguridad. Nunca debemos perder, aunque no se haya tenido en cuenta, no debemos perder de vista lo delicada de la información que manejan los sistemas SCADA y que esto debe ser protegida, esa información debe ser protegida por medio de protocolos. Y por último, los costos de servicio en la nube. Esto desde planeación del proyecto se debe tener en cuenta qué costos van a tener los servicios, porque al final es un costo fijo para la operación y que es un costo que no va a cambiar a lo largo del tiempo.